Mi nombre es Fabián Báez. Soy sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. El Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, me ordenó diácono y sacerdote y fue mi obispo durante 15 años. Los invito a que recorramos las historias de hombres y mujeres que fueron inspirados por él. Los invito a que recorramos juntos el surco de Francisco. En las vísperas del Año Nuevo de 2005, en un evento multitudinario en la ciudad de Buenos Aires, se produjo un incendio en un recital de música que cobró cientos de vidas, sobre todo de jóvenes. Enterrar a tu hijo de 20 años es algo totalmente antinatural. Siempre el dolor está porque el vacío queda. Uno extraña tanto, es tan fuerte la sensación de extrañarlo, la sensación de necesitarlo, de poder abrazarlo, que la verdad que es un vacío muy profundo que no se puede llenar con nada. Murieron mis dos hijos, mis dos únicos hijos. La nena tenía 25 años y Mariano 31. Mi esposo falleció hace 2 años. Pero él en los 9 años que estuvo, no quiso saber, no quería nombrar a sus hijos, no fue al cementerio, no vino al santuario, nada. O sea, como que se había quedado ahí con eso, con esa imagen de los chicos. Bueno, y las personas que hayan pasado por estas situaciones, como que es muy duro. Es lo peor que le puede pasar al ser humano, la pérdida de un hijo. En medio de tanto dolor, ¿se podrá recibir consuelo? ¿Podrán sanar las heridas? En el episcopado argentino me encontraré brevemente con el obispo Jorge Lozano para que me cuente cómo fue la tarea y el aporte del cardenal Bergoglio y de la Iglesia de Buenos Aires en ese hecho tan doloroso. A fines del 2004 era obispo auxiliar en Buenos Aires. ¿Cómo fue que se involucró con el evento trágico del incendio en Cromañón? Fueron como 2 momentos. Uno, esto fue el 30 de diciembre a la noche, el 31 bien tempranito empezaron a llamarme por teléfono algunos hermanos o amigos de chicos que yo conocía. Un grupo importante, unos 15 o 20, habían ido del barrio donde yo había sido párroco hasta hacía poquitos años y quedamos muy amigos. Entonces algunos hermanos, amigos me empezaron a llamar diciendo: ocurrió esto, no encontramos a mi hermano, no encontramos a mi primo, no sabemos dónde están, ayúdanos a hablar con algún capellán, ayúdanos a buscar. Así que lo primero fue empezar a buscar y acompañar a algunas familias, visitar a los chicos que estaban internados, de los que después nos dimos cuenta con el correr de las horas que había 3 que habían fallecido, de los que habían ido, bueno, visitar a las familias. Algunos de ellos yo les había dado la primera comunión siendo párroco o la confirmación siendo obispo. Así que el primer contacto fue muy cuerpo a cuerpo.
A las poquitas horas, el cardenal Bergoglio me llamó, yo estaba a cargo de la Pastoral de Juventud, y él me dijo: Jorge, hay que acompañar esta situación, fíjate cómo involucrar a la Iglesia en Buenos Aires en esto, particularmente a través de la Pastoral de Juventud. Así que empezamos a organizar ahí turnos, íbamos todos los días de 5 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, en que procuramos que siempre hubiera algún sacerdote, alguna religiosa, un grupo de jóvenes para escuchar, acompañar, alentar, y particularmente a partir de ahí se fue conformando el estilo de acompañamiento. Muchos me preguntaban qué se le dice a un familiar que perdió un hijo o a un amigo, y yo decía, se dice muy poco. En realidad la gente no quiere que le digamos algo porque no hay receta. Entonces Bergoglio nos insistía siempre en el estilo que tenía que tener nuestra presencia, que era la del acompañamiento. Y él nos decía, cuando uno tiene el corazón abierto al hermano, lo que corresponde decir lo va dictando el mismo corazón, ¿no? A partir del diálogo, de la escucha, de ver cuál es la palabra adecuada y sobre todo los gestos. Muchas veces una mano en el hombro, un abrazo, el rezar es un gesto que dice mucho más que 1000 palabras, y frente a lo que no se entiende y frente al misterio de la muerte, lo que tenemos que hacer es acercarnos con respeto y cariño a los hermanos que más lo están sufriendo. Con Sandra Bertero, una catequista y mujer de fe, visitaremos un matrimonio judío que perdió un hijo en aquel evento. Un tema muy duro que va a ser difícil rememorarlo. Todo comenzó porque esa noche mis 3 hijas más grandes habían ido. Fueron 3 noches que tocó Callejeros, entonces las 2 primeras fueron y la tercera no fueron porque no tenían dinero, alguien les iba a conseguir una entrada y no se las consiguió, entonces se quedaron en casa. Bueno, y yo, no sé, al otro día fui a la iglesia y le decía a la Virgen, mirá, no tengo palabras para agradecerte que las nenas no hayan ido, si yo puedo hacer algo para consolar el dolor de esos padres, avísame. Y justo el padre Jorge Lozano, que lo conocía, así algunas veces lo había visto, empezó a juntar a la gente de Vicaría de Jóvenes para trabajar, para acompañar a los padres. Seguramente, decía Eduardo que hay un antes y un después, ¿no? Seguramente también hay un antes y un después para ustedes respecto de qué es la iglesia, ¿no? La imagen que ustedes tienen de la iglesia. Los religiosos, la gente que está preparada o que entiende que la vida es un paso entre el nacimiento y la muerte, y te ayuda realmente a comprender eso. O sea, para mí fue muy importante. Y ustedes en ese camino seguramente recibieron mucha ayuda de mucha gente que se puso caminando infinita, la verdad que sí, infinita. Y más que nada, bueno, tenemos que agradecer mucho a Monseñor Lozano, él con sus palabras, la verdad, una tras otra, misa tras misa, y nos fue llevando a través de estas reuniones que teníamos estos retiros, y bueno, con los papás, lo mejor que hay dentro de esta desgracia, fuimos muchos papás, y esta convivencia con otros papás, matear con otros papás, contar lo que cada uno sentía. Hasta hemos hecho también una reunión porque uno dijo, yo tengo sueños, y otro dijo, yo tengo señales. Y bueno, y fuimos con el padre Jordi, y el padre Jordi dice, mira, no hay nada, pero cuéntenme. Y bueno, fue una noche impecable, cada uno contó lo que soñó, cada uno contó sus señales, y bueno, y así fueron pasando. También, como vuelvo al principio, también con el rabino Alejandro Abruz, que lo acompañó mucho a Monseñor Lozano para hacer los retiros y acompañarnos. Y bueno, toda esta gratuidad que le vamos a deber de por vida, porque la verdad que nos han llevado a entender, es lo que nos dio fortaleza.
¿no? Eso es muy importante. Con Sandra Bertero nos dirigimos al lugar emblemático de esta tragedia. En el camino le pediré que me cuente cómo fue su experiencia en este hecho. ¿Y a dónde vamos, Sandra, ahora? Ahora te voy a llevar al santuario, así como lo llaman los padres a ese lugar que prácticamente ellos recrearon. Fue exactamente ahí donde fallecieron los chicos, donde ocurrió la tragedia de Cromañón. Ese lugar era una discoteca bailable. Era una discoteca bailable donde iba muchísima gente. Bueno, de hecho, se sabe que iba mucha más gente de la que podía entrar. Ese fue uno de las razones que originó la tragedia. Y entonces estaba toda esa calle llena de cuerpos de los chicos. Entonces los padres llegaban y empezaban a ver si encontraban a su hijo entre esos cuerpos o si estaba adentro. Entonces, para ellos esa calle es sagrada. ¿Qué recuerdos tenés del cardenal Bergoglio, el arzobispo, en ese momento? ¿Cómo se acercó? ¿Qué anécdotas te acordás? Desde un primer momento estuvo presente. Y estuvo presente de una manera muy especial, con una sensibilidad que a los padres les llamaba la atención, porque decía, él verdaderamente se pone en nuestro lugar. Recuerdo la primer misa, porque él empezó a celebrar todos los 30, una misa por los chicos, y con unas homilías que a los padres les llegaba al corazón. Decía, yo necesito de esta palabra de él, porque después me lleno de paz. Y todos los 30 iban esperando esa palabra de él. Recuerdo una de las misas en que él dijo, Buenos Aires no ha llorado lo suficiente. Y justo era la sensación que los padres tenían. Sus hijos habían muerto y a los pocos días, a los pocos meses, ya no se hablaba del tema. ¿Y cómo fue tu acercamiento a los padres? ¿Qué fuiste haciendo vos acompañando el dolor de los padres? Primero, yo no tenía experiencia ni de nadie conocido que haya sufrido tanto, que haya perdido un hijo. Y bueno, ¿viste? Me encontraba frente a una realidad desconocida y me impresionaba el dolor terrible, terrible que tenían los padres. Y empecé a acompañarlos, a estar con ellos, a ir a la plaza, que se juntaban a veces, a cebarle mate, llegaban, me abrazaban, a veces hablaban, algunos sí, otros no. Y empecé a ver, digamos, a acompañar sus historias. Y fueron todas historias muy diferentes. Vivieron el dolor de diferentes maneras, ¿no? Hay familias que el dolor los venció. Recuerdo una que prácticamente desapareció la familia. Era un matrimonio que tenía 3 hijos, 2 casados, y ellos vivían con uno en la casa. Y este chiquito murió en Cromañón. Al poco tiempo se enfermó la mamá de cáncer y murió. Y me acuerdo que él decía, y yo voy a morir pronto, porque yo quiero estar con mi esposa y con mi hijo. ¿Para qué voy a seguir acá? Mis otros hijos ya tienen familia, yo seguramente voy a morir pronto. Y tuvo un cáncer fulminante y se murió. Hubo gente que en un primer momento buscó a Dios. Me acuerdo siempre de un matrimonio, vos fijate qué llamativo. Era un matrimonio grande porque eran los abuelos de un chico fallecido en Cromañón, que ese chico había vivido con la madre solamente, la madre había fallecido y los abuelos criaron a su nieto. Ese nieto había muerto en Cromañón. Y vos los veías a este matrimonio ya mayor como agobiados por el dolor. Y un día, estando yo en el santuario donde se iba a celebrar la misa, había una cruz delante para la celebración y ellos vienen y se sientan. Yo estaba rezando un poquito más atrás y los escuché. Y uno le dice al otro, mirá, le dice la señora, sentémonos acá.
Y él le dice, ¿para qué? Y dice, no sé, dice, es que estamos con tanto dolor. ¿Y vos creés que porque estemos acá, sentados delante de la cruz, el dolor se nos va a ir? Y ella le dice, no, no creo que el dolor se nos va a ir, pero si no estamos acá, ¿a dónde vamos a ir? Y fue una cosa que me impresionó tanto, porque recordé en el Evangelio cuando dicen, ¿no?, los discípulos, Señor, ¿a dónde iremos si solo vos tenés palabras de vida eterna? Me acuerdo de un retiro que hicimos para Pascua, vinieron aproximadamente 50 padres, que muchos de ellos no iban a misa, pero bueno, creían en Dios y vinieron, ¿no? Muchos padres que habían sido acompañados por todos nosotros, después de 4 o 5 años que los habíamos acompañado. Hicimos un retiro para Pascua y tomamos del Evangelio la lectura de los peregrinos de Maús. Esa lectura que, bueno, van los 2 peregrinos, Jesús los acompaña al lado y ellos primero no lo reconocen y después lo reconocen al partir el pan. Y les preguntamos si ellos en su camino se habían encontrado con Dios y si creían en la resurrección. Entonces ellos dijeron que se habían encontrado con Dios en la cercanía de todos aquellos que los acompañaron. Y dijeron algo muy impresionante. Dijeron, nosotros no necesitamos creer en la resurrección, porque nosotros lo vemos a Jesús resucitado en ustedes. Bueno, y esta es la zona de Once, la zona de acá de Cromañón, donde te van a estar esperando padres que están acá para acompañarte y mostrarte un poco todo y contarte la historia. En el edificio de la estación de ferrocarril de Plaza 11, vecina al predio donde se produjo el incendio, está la sede de una fundación que dirige la abogada Nilda Gómez, madre de una de las víctimas de aquel incendio. Allí se reúnen también otros familiares. Trataré de obtener testimonios de estas personas para que nos iluminen sobre este misterio del dolor. Nilda, tu hijo Mariano. Marianito, sí. ¿Cómo fue tu proceso de ir sanando esa herida? Me parece que yo empecé con esa entrega de decir que se haga, Señor, tu voluntad, porque no se puede luchar contra eso. Y entonces, bueno, ayúdame a entender, ayúdame a soportar y sosteneme porque yo además tengo mi hija con problemas de salud, mi mamá que está grande y mi marido que también tiene problemas así de salud. Hubo 3 intentos de suicidio, mi hija también. Entonces como que son más débiles. Entonces yo lo que le pido a Dios permanentemente es que me dé la fuerza para seguir estando, para que ellos puedan estar bien, que me dé fuerza para no llorar delante de mi mamá, porque a veces las ganas de llorar son muy fuertes y estando con mi mamá no quiero que ella sufra más de lo que está sufriendo. Y yo creo que, bueno, eso, ocuparme de muchas cosas, hizo que pueda lograr eso, que pueda lograr no llorar delante de mi mamá, ayudar a mi marido y a mi hija en este
proceso de sostenerlos, y creo que eso va conllevando esa sanación que ninguno por ahí ni se da cuenta que se está curando, porque no creo poder curarme, ¿no? Pero visto ahora en estos términos, uno puede llegar a pensar de que no es resignación, que no es aceptación, sino que es un proceso donde uno aprende a decir esto, ¿no? Que sea tu voluntad, pero ayúdame. Desde aquella noche terrible hasta hoy, ¿qué, al menos una cosa que les haya iluminado el corazón, que les haya iluminado la vida en este tiempo? Mi hijo era muy, muy amante de Jesús, era una persona sumamente cristiana. Él siempre decía en esas encuestas que salen por internet, en qué época te hubiese gustado vivir. Él decía en la época de Jesús para salir a defenderlo a muerte. Y cuando se le preguntaba qué es lo máximo que podría dar en su vida, dijo: mi vida por el otro. Cuando el 31 encontramos a mi hijo en el hospital Rivadavia muerto, nos asombramos con sus hermanos porque le vimos en las manos, no vimos ninguna señal de todo lo feo que habían visto los otros papás. Lo único que vi en las manos fue marcas de tiznes en los dedos, como que hubiese agarrado a chicos para salvarlos. Y de su comisura salía una gota de sangre roja brillante y una paz tenía en el rostro impresionante. Yo nunca fui una católica ferviente, practicante, pero a raíz de eso y de ver que no me enojaba con Dios por habérselo llevado a los 19 años y el haber tomado contacto con los curitas, como los llamábamos, que nos empezaron a acompañar en las misas de Cromañón, las misas que se hacían al costado de la calle donde había ocurrido el incendio, unido a una persona, a una laica pero impagable como es Sandra, de ver cómo se nos brindaban, cómo nos contenían, el ver todo ese acompañamiento de la iglesia. Ahí entendí, creo, el amor que mi hijo le tenía a Jesús. Ahí entendí, creo que ahí realmente llegó Jesús a mi corazón. Es como que me dio fuerzas a mí para salir de mi dolor y tratar de fortalecer mi corazón para no solamente acompañar a mis hijos en el terrible dolor de la muerte de un hermano a los 19 años, sino para tratar de ayudar a otros padres a que comprendieran que con la fe podía salirse más pronto y un poquito más fácil de ese dolor tan grande, que no se va nunca, pero sí se puede sobrellevar de otro modo. Y bueno, después de eso, lo que tengo sí es una gran ilusión cuando tengo una nieta de 16 años, que es la hija de Mariano. Y es lo único que me queda. Es lo único que me queda, y fe, la fe, nada más. Como que ahora somos una familia, por eso es familia por la vida, familia Cromañón, que todos esos chicos que está estampado en esa pared, como que son mis hijos. A partir de 11 años estoy con ellos llevando esa bandera. Esa es la luz de mi vida, de nuestra vida, de cada padre, de cada familia. Cristian, vos estuviste en Cromañón esa noche y sobreviviste. Sí, así es. ¿Qué te enseñó toda esa tragedia y todo lo que pasó después? Yo soy católico, apostólico y romano, yo estoy en la Acción Católica y muy creyente de la Virgen de Luján. A mí me enseñó que la vida vale y tiene mucho valor. Bueno, en mi caso yo fui con mi hijo Juan Ignacio y 2 amigos más. Fuimos los 4 y volvimos los 4. Y uno aprende de esa noche que a veces a nosotros nos besó la muerte y nos abrazó la vida. Y en darle valor a las pequeñas cosas, a disfrutar,
lo mejor más a Juan Ignacio, escucharlo más, cosa que, viste, cuando uno es padre, es chico, bueno, dejate bromar, vení mañana. Y siempre uno dice, bueno, mañana lo veo, ¿no? Y mañana pasan estas cosas. Realmente lo único que nos puede dar esa fuerza para seguir adelante, para seguir caminando, es la fe en Dios. Creer en esa palabra que dice que va a haber un reencuentro, que vamos a estar juntos y bueno, y que ya nada nos va a separar, ¿no? Y a mí Cromañón me dejó eso, la vida hay que darla por los demás. Eso. Me da la sensación de que la vida no es hoy, pero sí hay que vivirla pleno. Tenés una vida, como dice Teresa, bueno, vivila, aprovechala y disfrutala. Jesús en el Evangelio promete a los que sufren la justicia, la paz, el consuelo, el reino de los cielos. Hoy hemos conocido historias de dolor y sufrimiento, pero también hemos conocido cómo la fe en Dios y el amor de los hermanos son un camino de verdadera sanación. Por eso los invito a que sigamos juntos en el surco de Francisco.